he visto cuando una entidad te quiere guiar hacia algo, lo hace a hostias. Muchas tradiciones chamánicas, por ejemplo, que es básico y es fundamental el culto a los ancestros. Mercurio es uno de los pocos, bueno, es el único realmente que tiene domicilio y exaltación en el mismo signo, con lo cual... ¿Y quiénes son los tres iniciados antes de...? Está claro que por lo menos el 70% de lo que tenemos alrededor pues es percepción, realmente. Pues nada, buenas a todos. Aquí estamos en un nuevo vídeo, acompañados de Federico. Un placer, la verdad. Placer mío. Y nada, esto fue a raíz de Bernie, que también ha aparecido en el podcast. Y estuvimos hablando con él ahí pues de cómo es vivir de una forma sostenible en la naturaleza. Y pues nos habló de ti, de que practicas cosas que a nosotros nos interesan, esta parte un poco más espiritual, un poco más mística. Y pues nada, venimos aquí a tocar temas que nos resultan de interés a Marcos y a mí, y ya espero que a vosotros también. Queríamos empezar el podcast un poco, pues primero, si te apetece hacer una presentación de quién eres. Vale, sí. Me llamo Federico, soy italiano, vivo en España desde 2011. Siempre he estado bastante interesado por por lo oculto en general, lo que puede ser lo diferente de alguna forma. Y luego, pues, con el tiempo me he acercado a cierto tipo de disciplinas, en particular el hermetismo occidental, o sea, lo que es propiamente dicho una tradición que comprende, digamos, los conocimientos egipcios, griegos, persas y europeos en general. Y que tenemos de los cuales tenemos tradición nosotros también. Y pues nada, y desde entonces he empezado a estudiar, luego practicar. Y pues hay mucho que leer y mucho que hacer, la verdad. Pero bueno, aquí estoy. He colaborado con colaboro realmente con algunas revistas y del mundillo, la de Astrum Argentum, y que para quien no lo sepa, luego buscarlo, por favor. Y pues nada, pues eso, nada más. Realmente creo que no voy a hacer mi currículum vitae ahora, sin más. Pues nada, justo cuando tú estabas ahí preguntando a los del local si podíamos grabar aquí, sí. Estaba comentando con Federico que a mí me molaría empezar pues este podcast hablando un poco de esta parte más oculta que él haya experimentado en relación pues a este otro plano que no vemos, y estas entidades que pueden ser pues ya sea pues más de luz, ¿no? Pero también tú nos has comentado bastante, y Bernie me comentó un poco más esta parte más de diabólica, ¿no? Entonces, como no tenemos mucha idea, es un poco lo que nos puedas contar sobre... Sí, bueno, es sobre qué podríamos traer aquí de este aspecto. Vale, pues digamos que por lo general hacer una dicotomía así de tajante entre bien y mal o buenos y malos, pues esto, cómo no funciona exactamente cómo no puede funcionar en el ser humano, no funciona tampoco en seres, llamémoslo etéreos de alguna forma, ¿vale? Porque algunos de ellos sí que fueron humanos en algún momento. Por lo que concierne su naturaleza, pues es difícil de explicar. Es difícil de explicar en el sentido de que de todo lo que se trata es energías y percepciones, con lo cual pues cada uno, como sabéis, cuando se trata de percepción, cuando se trata de elaboración de un túnel de realidad o de la realidad en sí misma, pues todos, como ya hemos dicho antes, pues tenemos
nuestro bias, nuestro propio recorrido y nuestra propia interpretación. Entonces, ¿qué quieres saber exactamente? Porque la demanda es un poco abierta. Claro. Yo, por ejemplo, una pregunta que te haría en este aspecto es si alguna vez has contactado con alguna entidad más allá del plano material en el que vivimos. Sí. Seguramente con algún traspasado, con algún difunto, digamos, ¿vale? Y con algún pretérito, si queréis. Y luego, pues, con lo que es el conocimiento y conversación con ese gran ángel guardián, pues he tenido contactos. Es difícil de decir contacto de por sí, pero sí que he tenido interacciones, que digamos, con lo que es el daimon, realmente, propiamente dicho. Y han sido experiencias un poco fuertes las dos. Por eso soy un poco, o sea, cuando se trata de esa parte de la práctica mágica, o sea, de ir hacia ese tipo de espíritus cuya presencia tiene un testigo muy fuerte en la realidad tangible, es bastante traumático, la verdad. Os digo, bastante traumático, pero no es imposible y no es malo de por sí. O sea que se puede llevar. El problema, por ejemplo, para mí es que yo soy una persona típicamente escéptica, aunque no lo parezca. Porque claro, pero si haces magia, pues el escepticismo es la base para no volverte majareta, porque si no, pues empiezas a creer que todo es sobrenatural, tú eres Dios, tú sabes volar y te tiras por una ventana y ya está. Pues claramente allí la gravedad gana sobre tus convicciones. Pero te dejan marca, eso sí, te dejan marca. No tanto la relación con él, por ejemplo, en mi caso, no ha sido tanto la comunicación con el difunto, sino la interacción, porque no, sino con ese gran ángel guardián a través de sincronicidades. Lo llamo ángel guardián, pero yo no soy católico, ni cristiano, ni nada. O sea, se llama así por convención. Pero no es eso, es el daimon, es una presencia de la que somos parte y que es parte de nosotros, es recíproca y no lo es parte de los dioses, es parte de lo divino y pues es una mezcla. Pero eso pues he visto cuando una entidad te quiere guiar hacia algo, lo hace a hostias, pero muy bien, como un flipper, ¿no? Tú eres la bola y el tío te da ¡pam! Va para allá, ¡pam! Vaya ahora, algo así. ¿Y con qué fin se suele como contactar con estas entidades? No quiero ir tanto como al cómo, que igual no podemos entrar en el cómo se contacta con esto, sino más como el por qué. Vale, ¿Cuál es el motivo? Vale, en el primer caso, en el contacto con el muerto, yo practico necromancia, de la cual pues me gustaría no entrar demasiado en detalle, pero trabajo con el alma de los muertos, bueno, de algunos, no de todos, no soy Hades. Por lo que concierne ese gran ángel guardián, pues el encuentro con ese gran ángel guardián es algo, bueno, de la Bramelin. Si alguien ha visto hay una peli que ahora no me sale, ¿cómo se llama? Tiene un título sencillo como de Ritual o algo así, pero bueno, de todas formas. Sí, me suena. De Netflix, ¿no? Sí, bueno, también, sí puede ser, no me acuerdo, pero o sea, está como clavado a cómo se hace en el libro. Igual a cómo está escrito en el libro. Y que habla de, bueno, que ese ritual de Bramelin el mago, que es el conocimiento y conversación con el sagrado ángel guardián,
Y este ángel guardián pues realmente no es nada más que el daimon platónico, o sea, la voz interior que tenemos, de la que ya explicaba que somos parte, tal. ¿Y por qué contactar con ellos? Para la evolución, para lo que es la evolución anímica, lo que es la evolución personal. Acercarse a la divinidad es uno de los primeros objetivos. No sentirse Dios, que es otra cosa. Acercarse a Dios. Y Dios en un sentido genérico. No estamos hablando de Yahvé, estamos hablando de una fuente, uno primordial, ¿vale? Y el acercamiento a eso pues conlleva, una de las etapas es contactar con este daimon. Esas son las dos motivaciones. Y en la necromancia, como decía antes, pues la motivación para hacerlo es que los difuntos te ayudan mucho con conseguir resultados aquí, en Malhut, en la realidad tangible. Claro, y yo me pregunto, como por qué contactar con esa parte que hablamos de que no hay como bien o mal, pero con esa parte como más oscura y más atada a como igual a experiencias más fuertes, y no contactar como con una parte más divina o con una parte igual más amorosa? O... Porque la necromancia no es mala de por sí. Tú estás dando un juicio moral porque tienes un prejuicio, pero es que muchas tradiciones chamánicas, por ejemplo, que es básico y es fundamental el culto a los ancestros. El culto a los ancestros es una forma de necromancia. La Pascua es una forma de necromancia. Los santos, trabajar con los santos es una forma de necromancia, porque vivitos no están. Sí, es como que hay mucho prejuicio a esto también. Claro, o sea que mal, ¿por qué vas a...? Bueno, es que si no te quieren, primariamente, si un muerto no te quiere contestar, no te contesta, o sea que no... ¿Hay formas de obligarlo? Pues sí, lo hago, pues no, se deja, ¿sabes? Esa es mi ética, yo me porto así, luego lo que hagan los demás, chico... ¿Y crees que es una especie de necromancia? Porque yo he escuchado que, no sé exactamente en dónde, pero hay una etapa del año en el que sacan a los muertos de las tumbas y les visten, les ponen en casa. Sí, es una forma de necromancia, sí, claro. Es una forma de necromancia por cómo se entiende hoy en día, claro. O sea, el término en sí, necromancia, significa, como te decía antes, necros y mantella, o sea, adivinación a través de los muertos. Pero hoy en día, pues, sería más apropiado decir necromagia, pero suena, o necromagueia, pero suena fatal, suena como una hostia en los cojones, con lo cual, disculpad, no sé si se pueden decir palabras así, vale. Con lo cual, pues no, para tradición se llama necromancia y ya está, es comunicación con ellos. Y no es malo, porque es, por lo menos, no es bueno o malo, o sea, de verdad, no lo es. También porque luego hay filosofías en las que tú entras y realmente, por ejemplo, si lo ves desde un punto de vista chamánico, pero de África, por ejemplo, los muertos nunca se van de verdad. El mismo vudú, por ejemplo, consideran algo que se llama alma ósea. O sea, el alma de los huesos. Entonces, es que el alma real y el espíritu real se han ido y se ha quedado la experiencia física que está en los huesos. Porque los huesos es lo último en desaparecer. Entonces, y realmente tú no estarías molestando el alma del muerto. Estarías molestando el alma ósea, que lleva el recuerdo de la identidad, que es lo que está más apegado a este mundo. Y que desaparece solo cuando desaparecen los huesos. Y hablábamos que era como para transformar como esta realidad, o como para, esta como realidad palpable y física, tangible, que podemos tocar. Claro. Y tú de experiencias que hayas o tenido o que hayas escuchado hablar de ellas, ¿cuál nos podrías contar que sea como
como un descubrimiento para las personas o que pueda cambiar un poco el paradigma de decir, ostras, es que yo pensaba que esto no tenía ninguna correlación con transformar la realidad, pero resulta que, pues eso, que se ha hecho un ritual o se ha hecho una magia que esta persona ha conseguido a través de esto cohesionar la realidad de esta manera. Que tú hayas escuchado, ¿cuál es como la que más te ha impresionado? Bueno, lo estábamos hablando antes y tenemos que dejar a un lado ahora ya los muertitos, porque en este caso se habla de... A esto pues ha sido realmente la talismánica, lo que es la magia talismánica. La magia astrológica, por lo general, pues la astrología se divide en 4... Bueno, astrología clásica, por favor, la astrología clásica se divide en 4 disciplinas fundamentales que son la electiva, horaria, mundana y como los 7 enanos, nunca puedes decirlos todos de un golpe. Y la natividad. Entonces, la natividad se ocupa de leer tu carta natal, o sea, la tuya. La mundana se ocupa de ver lo que pasa en los reinos, hoy en día los estados, las guerras, las conquistas y todo eso. También la meteorología. La horaria se ocupa de mirar, de ver, contestar a una pregunta específica mirando luego lo que pasa, y la electiva, que es lo que vamos, que es cuándo poder hacer algo, cuándo asegurarse el mayor éxito eligiendo el momento en el que hacer algo. Y en esta entra la talismánica, o sea, cuando yo a través de toda una serie de materiales creo un talismán con un dibujo y todo eso y tal, elijo el momento en el que este talismán a través de un ritual pueda absorber el cielo. Entonces yo llevo aquí, por ejemplo, yo no llevo ningún talismán en este momento, pero llevo un talismán encima, y este talismán pues es como si yo estuviera en ese momento para siempre. En ese momento que he capturado, en este momento del cielo, en esa fortuna, ¿vale? La tengo allí como encapsulada en el talismán. Talismán que realmente no duran toda la vida, hay que volver a cargarlos o algunos destruirlos y volver a hacerlos. Se encuentran muchos de estos Maslava madrileño, se llama el Picatrix. Es un libro que puedes encontrar en PDF en internet libre y es uno de los libros más antiguos y más utilizados. Picatrix. Para aprender de esta parte de la astrología. Para ver cómo funciona la parte talismánica. Para aprender, yo siempre aconsejo por lo menos hacer un poco de astrología horaria. Para ver cómo funciona realmente la astrología, pero una vez que lo tengas, pues no es particularmente, no es la disciplina más difícil que hay. Luego la parte ritual ya un poquito, sí, pero elegir el momento no es difícil realmente. Pues yo quería, porque bueno, es una cuestión que te quería plantear más al final, pero creo que es buen momento el hacerlo ahora, que es, bueno, simplemente que Marcos y yo este 1 de septiembre vamos a empezar un ayuno de 40 días, que nos lo hemos planteado como una práctica de salud, pero también espiritual, y como lo vamos a documentar, y va a ser como una especie también de cuaderno de Pitágoras para ver cómo nos sentimos, etc. Y poder así ayudar al mundo a verlo y a que pues haya más apertura mental a otras perspectivas, etc. Entonces yo, en primer lugar, quería saber qué te parecía el que fuéramos a hacer esta práctica de un ayuno de 40 días, que lo hemos hecho un poco pues porque leímos un libro de ayuno prolongado, y también pues el tema de Moisés en el desierto, o la cuaresma y la cuarentena, ¿no? Como mucha simbología. Claro. Pero también te quería preguntar luego, después de saber tu opinión, ¿tú qué crees que podríamos hacer, teniendo en cuenta que quedan 2 semanas más o menos, a este nivel de talismanes, para a lo mejor poder encontrar un potenciador? O a lo mejor no podemos hacer nada porque no estamos como en una frecuencia adecuada del ayuno en adelante. Bueno, en verdad, pues, por ejemplo, justo uno de los mejores
para lo que concierne ese tipo de cosas son seguramente Saturno y Mercurio, que son los dos ligados a la magia. Y Saturno está ligado al límite, a la disciplina, el ayuno, mientras que Hermes está ligado al pasar límites. Porque Mercurio, ¿ese es Saturno? No, Saturno es el límite. Vale. Y Pero tú Mercurio es el de la disciplina. y tal. No, Saturno Eso. es la disciplina y el límite, ¿vale? Saturno es el que divide lo conocido de lo desconocido. Saturno es el que divide el orden, todo lo que está por acá de Saturno, pues es orden, y todo lo que está más allá es caos. Vale, en este anillo está. Está eso. Y entonces, ¿qué va? Entonces, Saturno, por ejemplo, pues es difícil hacer algo con Saturno porque Saturno se mueve muy lento. Entonces, entra en sus signos, en sus propios signos, una vez cada 30 años. O sea que. Pero Mercurio, por ejemplo, el 3 de este mismo septiembre, si queréis empezar el 3 a la tercera hora de la noche. De a las 3 de la noche. No, a la tercera hora de la noche no son las 3 de la noche, porque tienes que contar que las horas planetarias, el día empieza con el alba y acaba con el alba siguiente. Entonces, toda la noche será miércoles. Entonces, la tercera hora de la noche, en este caso, serían las 11, la tercera hora astrológica serían como las 11 y algo, 11 y tal. Pues que empecéis después de las 11 para empezar en un momento en que Mercurio estará fuerte, porque estará dentro de su domicilio y exaltación, estará bastante lejos del Sol, con lo cual no estará bajo rayos. Y bueno, estoy contando un montón de cosas que no entendéis, pero da igual, disculpad. Pero ese momento, pues para utilizar Mercurio está perfecto. ¿Y qué? Marte no le ve, con lo cual no está afligido por Marte, pero sí que le ve Saturno, que es algo que te interesa, que está en la casa nona en ese momento. Que la casa nona es la casa de la evolución espiritual. El camino a Dios. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Coger un talismán y guardar la energía de ello? Podríais hacer un talismán, sí, por ejemplo. A través de... Un anillo serviría, por ejemplo. Mira, pergamino, por ejemplo, o papiro, y utilizar a lo mejor una tinta especial o una tinta con mirra, o por ejemplo. Sí, voy a apuntar esto porque yo creo que es importante. Bueno, es que luego os explico todo. Bueno, si no... Tranquilo. Luego hasta... O sea, esto para cortar. Luego hasta puedo daros un cacho papiro, un cacho pergamino. Tengo una oveja entera, o sea que no hay problema para eso. Y pues luego tengo que explicaros también el ritual. Sería consagrar una vela, utilizar un aceite particular para la vela, pues dibujar y tal, pues y de allí llevároslo. Esto empujaría la parte de la disciplina, o sea que os va a ayudar con la disciplina, porque un ayuno de 40 días, sobre todo que pesáis 2 kilos mojados, va a ser duro. De hecho, yo os aconsejaría por lo menos la primera semana hacer medio ayuno, un ramadán prácticamente, no comer de alba a ocaso. Pero luego allí vosotros, como queráis, ¿vale? O de todas formas, si veis que no dais por ahí porque es normal, pues entonces cambiarlo, ¿vale? Alternar, hacer un ayuno total y alternarlo con ayuno de Ramadán, prácticamente, o sea, un ayuno de día. Y poder comer solo 1 o 2 veces, como mucho, por la noche, y evitar algunos alimentos, como por ejemplo, bueno, como lo haría un musulmán, o evitar absolutamente de, ¿cómo se dice? Cuando comes demasiado de rápido, mucho. De glotonería, puede ser, o algo así. Sí, bueno, no, hay un término mucho más popular que es atracos. Evitar atracos de comida y todo eso, porque los va a sentar fatal.
Pero bueno, y eso no le va a quitar nobleza, o sea, tenéis que tener en cuenta nobleza de intentos ni nada, ¿vale? Tenéis que ser disciplinados, pero nunca a costa de vuestra salud. Claro. ¿Vale? Y eso. No tomar alcohol ni nada que pueda alterar percepciones y eso, porque ya el hambre hará lo que tiene que hacer. ¿Qué más consejos? Bueno, os va a ayudar con la disciplina y os va a ayudar con eso de superar el límite, ¿no? Hermes en sí, pues, representa el mundo hermético, o sea, el mundo de los secretos, el mundo del misterio, el mundo de los misterios. Entonces, superar y llegar a verdades diferentes. Recordad que no es lo mismo saber o sea, no es lo mismo aprender que conocer. O sea, porque asimilar una experiencia, experimentar algo y saberlo son dos cosas diferentes. Yo hago siempre este ejemplo que, bueno, sí, lo hago porque siempre sé que como roba un poco una sonrisa, pero es como antes de hacer, es como cualquier iniciación, antes de la iniciación y después de la iniciación, antes de tener sexo y después de tener sexo por primera vez. Antes de tener sexo siempre lo tienes súper idealizado. Es, vamos, algo que tal. Sí. Y luego, cuando lo has experimentado, no es que ha cambiado algo, o sea, siempre es algo que vas a perseguir. Pero no era nada como te lo imaginabas. Porque idealizar y experimentar, tener la idea y el conocimiento y tener la experiencia son dos cosas completamente diferentes. Y yo creo que os va a venir muy bien realmente, si eso es lo que queréis. Y ese talismán, pues, por ejemplo, pues, papiro o, como decía, o si no, una carta preciada, o sea, que sea un papel, perdona, lo he dicho en italiano, un papel preciado, y luego que nadie lo vea. Y estaría poniendo un poco nuestras intenciones, a lo mejor. No, los talismanes ya tienen sus propios. El dibujo, el talismán en sí, ya está organizado por lo que tiene que hacer. De hecho. Y ese talismán actuaría como dándonos esa, por ejemplo, en este caso, esa presencia de ese arquetipo hermético, de ese arquetipo mágico, exactamente, que nos acompañaría y sería pues tenerlo cerca y ya su energía nos iría ayudando. Exactamente. Pero pues, simplemente una pregunta es como por el hecho de que sea 3, ya esa vibración, ya sea por ejemplo que no hiciéramos nada, que estuviésemos dormidos a esa hora de la mañana o lo que sea, ya impactaría en nosotros ese arquetipo, lo único que no lo conseguiríamos talismanizar, por así decirlo. O sea, ¿ya afectaría el proceso solo porque sea ese día del mes? No, no es el día del mes, no. Bueno, el día de la semana sí, porque efectivamente estaríais, el 3 es un miércoles y la tercera hora de la noche es la hora de Mercurio. Es muy curioso, se alinean ahí, ¿no? Claro. Y luego pues además tienes Mercurio en ascendente, que es lo que te interesa. Bueno, lo que te interesa, Mercurio en ascendente y Mercurio en su propio domicilio y exaltación, que son cosas que un día a lo mejor si vamos a hablar de astrología os voy a explicar mejor, con mucha más calma, pero que si no. Son dignidades fuertes. Por suerte, Mercurio es uno de los pocos, bueno, es el único realmente que tiene domicilio y exaltación en el mismo signo, con lo cual va a ser una explosión y tal, pues, y el hecho de que esté con Mercurio, de que esté con Saturno, pues va justo a lo que estáis buscando. A disciplina y superación. Porque como funciona es que Mercurio le entrega sus poderes, entre comillas, a Saturno. Entonces depende de Saturno que vosotros alcancéis Mercurio. Así, digamos. Y es como que esto se puede usar con respecto a un montón de cosas, ¿no? Cualquier cosa. Mogollón. Claro, la electiva en sí es un tipo de astrología que lo que te dice es tienes que hacer lo que haces siempre, solo elige el momento en que hacerlo. Tienes que empezar una investigación porque alguien te está robando dinero de la caja de la tienda.
¿vale? Pues no empieces la investigación en un momento que no es propicio. Empieza en un momento propicio porque así tú sigues las estrellas y las estrellas se empujan. Entonces vas a tener éxito. Si lo vas a empezar en un momento, porque el problema siempre es eso, empezar. Si lo vas a empezar en un momento en el que no, en el que las cosas no están bien redirigidas porque el cielo está girado y no te va bien, pues entonces puedes tener más dificultades o hasta fallar. Y estamos hablando como de empezarlo, ¿no? Empezarlo, claro, es empezar. De hecho, hay dos corrientes, pero aquí ya entramos en algo tal. Por ejemplo, Agripa decía que tú, una vez que lo empiezas, pues tienes 3 horas para hacerlo. Tú empiezas el ritual y tienes 3 horas. Independientemente de que los astros luego exploten o cambies de universo o de planeta y todo eso, tienes 3 horas para hacerlo. Mientras hay quien dice que tienes el tiempo, que tienes justo el tiempo del cambio de casa, que es 1 hora. Tienes justo 1 hora, para hacer 1 o 2 horas para hacer el ritual. Pero hay cosas que no es posible hacer en 1 hora. Un viaje chamánico no puedes hacer la preparación de un viaje chamánico, luego el viaje chamánico puede durar media hora, pero la preparación de todo el ritual pues no es media hora. O sea, no puedes. Y no puedes prepararlo antes porque si no los elementos no están alineados con la intención que tienes, con el arquetipo, digamos, en este sentido. Sí. Y si lo empiezas, luego puedes como reempezarlo o tiene que ser justo empezarlo en ese momento, porque nosotros, por ejemplo, con respecto al ayuno teníamos pensado empezarlo el 1, pero claro, después podríamos hacer el ritual el 3 o hay que empezarlo justo el 3. No, pero por ejemplo, esos primeros 3 días podéis tomarlos como depuración para el ritual. O sea, y luego seguir tranquilamente y contar 40 desde el 1. O sea, y acabarlo el 9 de octubre tranquilamente. O sea, no, sin ningún problema. Esto en sí pues os va a ayudar en el momento en el que estéis. O sea, os va a ayudar realmente, pero en sí no va a manipular o confundirse con la acción, digamos. No sé cómo explicarme mejor. Disculpad, oye, estoy un poco storyboards. O sea, que son 2 cosas independientes. Lo que me estás diciendo, o sea, vosotros empezáis el viaje, ¿vale? Luego podéis poner el líquido para el turbo más adelante, o sea que sin ningún problema. Entonces, podríamos, por ejemplo, empezarlo el 1 y el 3 hacer un ritual. Hacer el ritual para hacer los 2 talismanes, uno para cada uno. Claro. Y luego seguir tranquilamente, o sea, sin problema. Claro. Y a mí me preguntan un poco porque yo ya, o sea, tengo claro que ese día 3 vamos a hacerlo, por lo menos intentarlo hacer. Pero yo era un poco el tema de, imagínate que no hiciéramos el talismán, ese que Mercurio esté ahí con Saturno en ascendente, etc., ¿impacta igualmente en todas las personas que estamos haciendo nuestras actividades cotidianas? Sí, claro. Pues es que lo que a menudo se oye, ¿no? Es Hermes Trismegisto, lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está abajo, lo que está arriba, y bla, 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 bla. Pues realmente no tiene mucha otra explicación que eso. O sea, realmente lo que está inscrito en las estrellas es lo que pasa en la realidad. Ahora, hoy en día, con la experiencia y toda una serie de cosas, ya sabemos que sí, claro, que tenemos cierto margen de elección, porque de esta forma pues sería todo, ¿cómo decirlo? Sería todo fatalista, ¿no? O sea, yo no tengo que hacer nada y de todas formas las cosas van como van porque los astros lo deciden. Pues eso es sí y no, en el sentido de que es una mezcla. Hay cosas que no se pueden controlar y cosas que se pueden controlar. En algunas cosas tenemos elección y en otras no. Hacemos de todo para... No fumamos y hacemos todo para cuidarnos si nos aparece un cáncer. Y luego una persona que toda la vida se ha cuidado como un desgraciado, pues a nosotros nos llega el cáncer. A nosotros llega el cáncer y el otro, vamos, que...
perdón, he hecho el ejemplo equivocado. Pero bueno, nosotros nos cuidamos para no tener cáncer, otro a lo mejor no se cuida y es un viva la vida, pues al final pues el cáncer no viene a nosotros. ¿Por qué? Claro, es lo que decíamos de la lotería, que tú puedes buscar como igual el momento más propicio para eso, pero luego si no compras ningún billete de lotería, es como que no puedes ganarla. Imposible. Claro. O quiero un cuerpo estupendo, vale, perfecto, pues sal de casa. ¿Sabes lo que te digo? Haz cositas. Bueno, cosas así. Pues claro, siempre es necesaria una colaboración y un trabajo hacia el objetivo. Allí donde falte el objetivo, es que realmente luego eso también demuestra al universo que lo necesitas. Ahora hablamos del universo como si fuera una entidad única, instindible, pero es para que sea más sencillo entenderlo. Pero el universo de alguna forma lee tus intenciones, tu vida y todo eso. Y de hecho, pues hay trabajos, yo nunca cobro, pero hay trabajos donde cobrar sería malo. Si yo te doy mi mismo ejemplo, si yo te doy un talismán para ganar la lotería, pues tú no me lo puedes pagar. Porque si tú me lo pagas, estás diciendo al universo que realmente no necesitas la lotería. Porque te lo puedes permitir. ¿Entiendes? Hay un poco de leyenda metropolitana, o de leyenda tradicional, y un poco de verdad en eso. Viven las dos juntas un poco. Pero sí que cómo te portas, cómo vives, cómo piensas y todo eso, pues tiene que estar. Y es lo que es la disciplina filosófica y mágica y todo eso, pues es vivir alineado con tus perspectivas y aceptar tu destino. Se dice, tienes que aceptar tu destino para poder cambiarlo. ¿Qué significa aceptar el destino y qué significa cambiarlo? Esas son dos cosas que no te explican. Sí, hablamos antes de empezar el podcast y tal, como de esta programación social que parece que hay. ¿Tú crees que como que estos temas que parecen como que la sociedad tiene como predeterminados, como que son mentira o que son magia o que son cosas que no están como basadas ahí en un método que funciona? ¿Tú crees que es como aposta el hecho de que estén ocultas esta serie de cosas y que, por ejemplo, pues ciertas personas sí las usen para conseguir ciertos tipos? Me imagino como, no sé, hasta cierto punto puede que Elon Musk haya usado este conocimiento de una forma inteligente para conseguir ciertas cosas, o sí, como esta parte que hablamos también como más conspiranoica. Ya, bueno, mira, yo y la conspiranoia pues no vamos muy de acuerdo, pero hay cosas que sí, hay que admitir que sí. O sea, por ejemplo, casi todos los jefes de Estado o muchos políticos sí que tienen referentes en la magia. En Sudamérica más que aquí, por ejemplo, en África más que aquí, pero el mismísimo Vladimiro, pues hace años declaró, bueno, que tenía como toda un aquelarre de brujas detrás. Wow. Y eso está en las noticias, no es algo que me invente y todo eso. O sea que en los grandes movimientos pues sí existen. Lo que sea propaganda y lo que no, eso ya no me meto, porque a lo mejor pues si tenemos a Amelia, la bruja de Donald Duck, es un poco así. La verdad es que la mayoría de las veces pues es propaganda realmente. Pero sí, yo creo que en estas altas esferas pues se pueden mover fuerzas de alguna forma, sí, claro. Y para aumentar probabilidades, se trata fundamentalmente de eso. Y la astrología según la tradición musulmana sobre todo,
pues nos enseña que porque la astrología musulmana, pues claro, viene de la griega, como todas las occidentales, pero como todas las astrologías occidentales, pero tiene algo más. O sea, tu signo o tu potencia y tal, pues depende también de lo que se llama la dignidad. O sea, el nivel social en el que estés, la casta, entre comillas, en la que estés. Y está claro que como con el anillo único, no es lo mismo que el anillo único lo tenga un hobbit que lo tenga Gandalf. ¿Entiendes? O sea, el poder está acorde, o sea, el poder que se puede desencadenar con algunos rituales está acorde al alcance del poder de la persona que lo ejerce o que lo pide. Entonces, claro, que Elon Musk hace una chorrada, pues, y tiene un eco enorme, pero energéticamente hablando. Lo hago yo, hago lo mismo, pues hago lo que puedo con lo que buenamente tengo, ¿sabes? Y tengo seguramente una resonancia menor. Eso también es interesante de ver, o sea que depende también de tu nivel social, de alguna forma. Las mismas cartas, la de toda la vida con las que jugamos, pues son las 4 castas fundamentales de la sociedad. Bastos son los hombres de campo. Espadas son los guerreros. Luego tenemos los mercaderes, que son dinero, y las copas, que son los nobles. Y en estas 4 castas tienes prácticamente todo, realmente. Has dicho mercader. Bueno, mercantes, no sé cómo se diga. Luego los bastos, que son La gente de a pie, claro, son los hombres de campo. Y luego las espadas, que son Los guerreros, la casta de los guerreros y de los nobles bajos, lo que luego se transformaría en burguesía. Y luego pues tenemos los nobles y en el copa son nobles y también iglesia. Pues nunca los había visto de ese modo. No lo habíais nunca notado. No. Claro. Y que luego pues, y los nobles luego están recalcados otra vez en las cartas de nobleza. La carta que son sota, caballo, rey, o en el caso del tarot, sota, caballo, reina y rey. Están, y allí pues tienen cada uno su propio significado. Pero sí, realmente pues todo se basa en lo que es la sociedad en la que nace todo. Y hace referencia a cosas que tú ni siquiera te imaginas. O sea, es interesante eso, es el símbolo de toda una sociedad y los privilegios y las desventajas de toda una sociedad allí, en unas cartas, tío. La baraja española. Y yo creo que podríamos entrar ahora un poco a tocar el tema interesante. No sé muy bien qué hora es, pero a lo mejor nos da un poco de tiempo antes de que tengas que... No, yo estoy tranquilo. Guay. Pues un poco este tema tan interesante del hermetismo, que hemos hablado antes, que sería un tema interesante a tocar. Y bueno, yo sí que tengo ciertas nociones porque los he investigado un poco con el libro del Kybalión simplemente. Y Marcos también, no sé si conoces a Alain, el que hace lo de la voz de tu alma en YouTube, que sale mucho. Pues sí, así. Marcos y yo también nos hemos leído su primer libro, que habla un poco de estos principios de herméticos. Y hasta ahí llega nuestro conocimiento, pero... Vale, y no es algo malo por donde empezar. Tengo que, lamentablemente, pues romper un poco el mito, porque el Kybalión, los 3 iniciados realmente se saben quién eran. Y eran discípulos de la Golden Dawn. Y por lo que concierne de la Otto, no de la Golden Dawn. Y por lo que concierne esas 7 reglas herméticas, digamos, pues no son tan antiguas como se venden. O sea, que son elucubraciones de los escritores mismos, de los autores. No significa que sean equivocadas.
¿vale? Para nada. Pero, por ejemplo, hay cosas que realmente a un pensamiento un poquito más profundo se repiten. Por ejemplo, el principio de ciclicidad, me parece. Ritmo. El ritmo y el principio del péndulo, ¿cómo se llama el péndulo? Del péndulo. Había dos que polaridad, son... ¿no? Exacto. Polaridad y ritmo. y ritmo son el mismo realmente. Sí, es como el ritmo que sí es. Él es el mismo, o sea, realmente han sacado algo, le han sacado, ¿por qué? Porque tenían que ser 7, como 7 colores que realmente no son 7, como los 7 pecados que no son 7, las 7 virtudes que no son 7, es que los herméticos tenemos este amor por el 7, tiene que ser 7. Por ejemplo, el arco iris eran 6 colores, hasta que Newton ha decidido que quería que fueran 7, porque era un alquimista, era un hermético, entonces quería que fueran 7 y ¡ala! El índaco. Nadie sabe qué es, nadie sabe reconocer el índigo, se llama, o índaco, no me acuerdo, índaco. Color índigo. Ah, índigo, perfecto, como en inglés. El color índigo realmente está, pero realmente es una sombra tan pequeña que realmente no se nota como color de más. No llega a ser 7, ¿sabes? Pero bueno, para él eran 7 y así tiene que ser 7. Tenemos esta cosa, pero yo habría cortado mucho. ¿Y quiénes son los 3 iniciados antes de...? No me acuerdo sus nombres, te digo la verdad, porque es algo que leí hace mucho. El libro es interesante, tiene conceptos interesantes. Es de inicio siglo, no es algo que se ha escrito inicio del siglo pasado, o sea, el inicio preguerra, ¿vale? Antes de la Primera Guerra Mundial. Periodo diría yo, pues, eduardiano, o sea, después eran ingleses. Eduardiano, o sea, después de la Reina Victoria. Y lo que pasó era que, bueno, nada, que quisieran escribir, solo que en aquel entonces para vender algo tenía que ser todo ultra misterioso o tener nada que ver con el Egipto. Una de las dos cosas. Pues entonces, este secreto, pues se ha encontrado este libro secreto, súper secreto, nosotros lo revelamos. Los 3 iniciados realmente eran 3 personas, y sí que, pero el libro no es antiguo, como lo venden, o sea, no... Se lo escribieron ellos, así como viene. No. Ostras, como una campaña de publicidad igual para enriquecerse. Pero claro, pero todo. No, para enriquecerse, a lo mejor pues sí que tenían buenas intenciones, no quiero pensar que tuvieran malas intenciones. De hecho, sus enseñanzas no creo que no sean válidas, o sea que si tomada con grano salis son útiles. Ahora, pues, si te lo lees 3 o 4 veces, pues empiezas a pensar, pero el principio de ritmo no es lo mismo que el principio de polaridad, porque me estás diciendo lo mismo, que vas de un lado a otro. Existen 2 polaridades para todo, sí. ¿Vale? Me estás explicando la dualidad. El principio de ritmo que me dice que vas de un lado para otro, o sea, me estás explicando también la dualidad. O sea que, entonces... Pero a lo mejor es eso, que buscaron otra forma de explicarla, porque como que en el de ritmo cuentan así un poco, claro, de un lado para otro, en el de la polaridad te explican más qué es un lado y qué es el otro, aunque es verdad que podrían haberlo metido. Que es lo mismo, tío. O el principio del ciclo también, pues para allí vas. O sea, el péndulo al final pues es un ciclo. O sea, no completa el ciclo, pero es que lo que hace pues es pues, ¿os acordáis en matemática el seno y coseno? Sí. Pues es eso, el péndulo. Entonces, seno y coseno, pues, y es un círculo. Al final, porque todo se proyecta en el círculo. Siempre lo mismo. Tenéis que pensar que las ciencias herméticas se basaban ahora, pero se basaban en lo que se llama trivium y quadrivium, que son las 4 disciplinas científicas y las 3 disciplinas retóricas, llamémoslas así, ¿vale? El quadrivium eran matemática, geometría, música y astronomía, para que nos entendamos mejor. Antes se llamaba todo astrología, pero en este caso vamos a decir astronomía, ¿vale? Que era respectivamente el número puro,
muy pitagórico todo, ¿eh? El número puro o platónico también. Como ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de toda la escolarización, o sea, estamos hablando de la escolástica, entonces estamos hablando de las primeras universidades, y estamos hablando desde las academias, vale, del 200 antes de Cristo. Luego, con la evolución de toda la escolástica, las universidades y todo eso, pues podemos llegar hasta el 1600. Wow. Entonces se tenía, como decía, el trivium y el quadrivium. El quadrivium, os estaba explicando, es la matemática, que es el número puro, la geometría, que es el número en el espacio, en la música, que es el número en el tiempo, y la astronomía, que es el número en el tiempo y en el espacio, porque tienes que calcular matemáticamente cómo se mueven. O sea que la matemática, eso se la zampaban a toda hora. Wow. Ahora, pues, para hacer una carta, pues tienes un programita por internet de 2K, pero hasta los años 80, pues todo a mano, tío. Sí. Había que cogerse allí y hacerlo todo a mano. Pues eso, y luego el quadrivium, y luego el trivium, que eran gramática, retórica y filosofía. ¿Y esas con qué estaban más relacionadas? Porque una está como relacionada con los números, ¿no? Sí, una está relacionada con los números, la otra con el logos. O sea, serían literalmente la gramática, la lógica y la retórica o filosofía. Luego la retórica o la filosofía se sustituyó la filosofía por la teología con el tiempo, teología cristiana. Porque era Europa. Entonces se sustituyó por eso. Entonces, de esto, pues tenéis que pensar que de allí, pues luego tenéis que pensar de que el nivel que esta gente tenía de patronancia eran los conocimientos de la época. O sea, luego todo lo que era hierbas y medicamentos y todo eso y tal, pues eso era secundario. Se estudiaba luego en la facultad de medicina. Ahí también la medicina del tiempo era como, o sea, piel de gallina, porque no. Pero bueno, era el tiempo de evolución. Todos evolucionamos. ¿Y a qué iba todo esto? Pues nada, que la complejidad realmente que se encuentra en el Kybalión no es la complejidad hermética. Es una forma no quiero decir vender, pero de simplificar, porque eso ha pasado en ese siglo. En la época de regencia, en la época victoriana, con el hermetismo, pero con todo realmente. Una simplificación extrema de todo, para que el hombre de a pie pudiera sentir como que entendía del tema. Pero realmente, quien ha tenido el conocimiento lo ha pasado tradicionalmente, tanto que ahora estamos recuperando muchas técnicas astrológicas que antes, o sea, que hemos perdido. En 1800, después del iluminismo, hemos perdido la tradición astrológica propiamente dicha. Se fijaba más en la astronomía, y luego pues se ha recuperado en los años 80, 90 muchísimas técnicas astrológicas que se habían perdido. Estoy dilungando sobre... Me estoy perdiendo sobre cosas que no tienen que ver. Vale, perdón. No, sí, es letal. Yo te quería hacer un planteamiento. Yo cuando leí el Kybalión llegué como a la conclusión que además hemos hablado antes de esa palabra, de la voluntad, sobre todo. Sí, claro. Del hecho de poder... Yo lo entendí como el hecho de mantenerte en el ritmo que tú quieres, en la polaridad que tú quieres. Por ejemplo, hablábamos antes de plantas que envenenan el odio o que abrazan el amor, por así decirlo. Por ejemplo. Pero al fin y al cabo como que yo lo entendía como que pasar de la polaridad de amor a la de odio. No sé tú cómo... O sea, de decirte como con voluntad. Yo
por ejemplo, quiero atraer cosas amorosas a mi vida. Entonces me mantengo internamente con voluntad. Ahí pues habrá momentos de oscilación y tal, pero ejerzo toda la voluntad que pueda para mantenerme en amor, y que yo entendía que el maestro alquímico hermético es el que se sabe mantener constantemente en la polaridad que desea, pese a todos los infortunios que puedan suceder. Eso sí, bueno, más que nada es el maestro alquimista, cabalista, iluminado por lo general, ¿vale? Utilizaremos la palabra iluminado para no decir santo, porque al final es lo mismo. Es aquel que ha alcanzado lo que se llama prescasapiencia, y que, a pesar de todo lo que pase, no significa que sea una roca, que no tenga sentimientos, pero significa que todas estas oscilaciones que seguirá teniendo, porque es un ser humano, no le afectarán como le afectan a una persona normal, a una persona no evolucionada, digamos, a una persona de a pie. Eso es la diferencia. O sea, este acercamiento a la divinidad pues no te hace superior, te hace resistente, te da una comprensión de las cosas en la que tú seguirás viviendo las emociones, los sentimientos y los deseos. Luego, cuidado con confundir voluntad con deseo, porque son dos cosas diferentes. Bueno, es un matiz curioso, no sé cómo lo ves tú esa. Bueno, es que deseo, por ejemplo, es algo muy... Bueno, podríamos decir, es una acción pasiva. Tú deseas, culo veo, culo quiero. Eso es un deseo. La voluntad es trabajar para tenerlo, por ejemplo. O sea, es algo activo. Claro. ¿Vale? Entonces, un deseo puede estar detrás de la voluntad. Pero no son lo mismo. O sea, no es lo mismo, no, yo lo deseo muchísimo. Eso no es voluntad. La voluntad implica acción. La voluntad implica un plan, y toda una serie de... una planificación, elecciones. Muchas veces, si queremos algo, tenemos que renunciar a otras cosas. Con lo cual, eso es voluntad. ¿Vale? Y la verdadera voluntad es cosa aún más altas, cosa aún más elevada, perdón. Aún más elevada, porque significa estar alineado con la voluntad de tu daimon, de lo que hablábamos antes, de tu sagrado ángel guardián, cuya voluntad por lo general es que evoluciones hasta y experimentes lo divino. Y esa es la diferencia entre voluntad y deseo. Deseo es algo animal, algo inmediato. Mientras que, y como decía, es un acto pasivo, nace espontáneamente. La voluntad es ir todos los días al gimnasio. El deseo es querer tener el cuerpazo. Hay que alinearlos, ¿no? Claro, hay que alinearlos. Pero hay gente que vive en el deseo y vive frustrado porque no sabe aplicar voluntad, no sabe aplicar disciplina. Y también puede pasar que hay gente que no encuentra su verdadero deseo, lo que decías, ¿no? Del daimon. Con lo cual aplica voluntad, pero para cosas que van fuera de su... Claro, pues hay gente que no se conoce, entonces no sabe, porque el deseo también necesidad. Que necesito, que no necesito. Entonces tengo que elegir entre mis deseos. ¿Sabes? Entonces, pues, deseo no es antojo tampoco. O no debería. Puede serlo realmente. Entonces, también es... y la voluntad allí entra como elegir el deseo y llevar adelante un proyecto y no vivir a nivel animal. Intentar levantarse un poco del nivel, ¿sabes lo que te digo? O sea, que no sea todo trabajo, coche, dinero, ¿no? ¿Sabes? O que bueno, para algunos ya es mucho, o sea, quiero decir que no todos viven en la condición de poder decir, ¿sabes? Pero
Pero sí que eso, o sea que no es lo mismo, son dos conceptos bastante distintos. La verdad es que es muy loco todo el conocimiento que tienes, la verdad. Daría para preguntarte 1000 cosas. Por ejemplo, a mí me ha dado curiosidad este tema, claro, como ponemos el ejemplo de Daimon, del fractal, ¿no? de este espíritu, ¿cómo diferenciar a lo mejor? Claro, porque, por ejemplo, los estoicos hablaban esto del daimon, la virtud, con lo cual es ese deseo que va fuera de estos placeres, de lo que tú estabas diciendo, de estos antojos, entre comillas, ilusorios, que te dicen, pues, comida, sexo, poder, Claro. y no es un deseo más profundo de esto que buscaban los estoicos, ¿no? De esta virtud que es súper curiosa. Pero también me da curiosidad preguntarte por otras cosas, que es el tema, por ejemplo, de estos dos puntos que me parecen súper curiosos, del primer principio, de que todo es mente, y del último principio que es súper curioso, de la gestación, creo que era, del tema de la energía masculina y femenina, y esa gestación, ¿no? Que además es curioso esta cosa de la energía sexual, ¿no? Que es como, parece como que hay algo también que las une, esto del semen, la semilla y tal. Entonces, no sé, en verdad, de los tres temas, por mí el que más te resuene comentar. Bueno, podemos decir un par de palabras sobre todo. O sea, me has dicho, vale, El primero era el tema de la confusión entre lo que es un deseo de... de lo del Kybalión que acabas de el decir. mentalismo y... Vale, el mentalismo, todo es mente, pues sí, es correcto. Yo creo que sea una interpretación correcta la que hacen ellos, ¿vale? Aún así, creo que la mala interpretación sea la que hacen los demás. O sea, los que utilizan esos conocimientos para embaucar. Entonces, todo es mente, como repito, todo es mente, vale, perfecto. Tú me estás diciendo que todo es mente, significa que cada uno vive en su túnel de realidad, es lo que te dice. Todo es mente, significa que todo es percepción. Si todo es percepción, significa que tú y yo, probablemente, yo vea un verde aquí, que es algo que se utiliza mucho para explicar la subjetividad de la experiencia. Yo veo verde, pero lo que yo llamo verde, no estoy seguro que sea lo que tú llamas verde. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, nosotros los dos estamos educados a que esto es verde, pero a lo mejor lo que mi cerebro me sugiere como color es lo que a ti, tu cerebro te sugiere como morado. Como en mi morado. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro. O sea, yo no puedo entrar en tu cerebro y saber lo que es. Por ejemplo, para mi dulce podría ser tu salado. Ay, eso no me gusta, es demasiado dulce. Y tú, pues, dices, ay, sí, es verdad, es demasiado dulce, pero para ti realmente la señal, como la Matrix, ¿no? ¿Sabes? Que lo que te llega, la señal al cerebro que te llega, pues sería mi salado, por ejemplo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues es un poco complicado. Que lo que tú percibes y lo que tu cerebro elabora son dos cosas diferentes. Asociamos conceptos a percepciones. Entonces es posible que este concepto y esta percepción pues sean similares, claramente, porque somos la misma especie y es muy ventajosos que tengamos algo similar, pero a lo mejor no son lo mismo. A lo mejor pues un sonido agudo, por ejemplo, un sonido agudo para mí no es tan agudo como lo es para ti. O no es. Ahora ya molesto o no molesto, eso son cosas diferentes, eso va a gusto. Pero yo no sé si mi rojo es su rojo. O si su cerebro, para la misma largueza de onda, le sugiere lo que para mí es un azul, o otra vez morado, o algo similar, o hasta un beige. Yo creo que sé. No creo que se llegue al beige, pero, ¿sabes? Más o menos por allí van los tiros. Con lo cual, pues todo es mente, pues claro, todo es mente en el sentido de que todo es interpretación de tu propia mente. La realidad es sujeta a tu propio pensamiento, es sujeta a tu propia impresión, tus propios prejuicios de alguna forma, ¿vale? A tu formación, tu educación y todo eso. Todo eso interviene en cualquier cosa mires.
Ahora, de allí a decir que toda la realidad depende de lo que piensas, Pero también hay un matiz curioso que a mí me resulta el tema este de Jacobo Greenberg, de, claro, esto que yo percibo así, el frío del hielo, la redondez del vaso y tal, es que yo me lo pregunté cuando leí un libro suyo que era, ¿qué es esto? ¿Un acontecimiento externo que está fuera de mí, fuera de mi cerebro, por así decirlo? ¿O lo que estoy viviendo son mis conexiones neuronales interpretando, como tú dices, la realidad? Entonces hay como una polaridad, ¿no?, entre lo externo y lo interno, que al final es... siempre es una interrelación. Eso es muy inteligente, exactamente. Ahora, siempre es una interrelación. O sea, realmente el concepto de frío como tal, físicamente no existe. No hay un concepto de frío. La naturaleza no conoce el frío. La naturaleza conoce temperatura baja, temperatura alta. Full stop. Conoce mucho, poco, tal, ¿vale? El concepto de frío como tal existe porque esto es más frío que mi mano. Entonces lo percibo frío. Eso está más caliente que mi mano. Entonces lo percibo como calor. Cuando yo tenga la mano más fría, esto me parecerá aún más caliente. Claro. Entonces, claro, todo es sujeto de interpretación. Todo es sujeto de interpretación. En una medida razonable, todo es sujeto de interpretación. Hay claramente nadie duda que esta sea una mesa. O nadie duda que si le damos un cabezazo nos vamos a hacer daño. Espero. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Vale. ¿Y por qué ahora más? Pero está claro que por lo menos el 70% de lo que tenemos alrededor pues es percepción, realmente. Y atención al detalle. ¿A qué le doy yo atención? Yo estoy aquí y son 20 minutos que estoy mirando esas flores. Y a lo mejor pues tú estás más interesado en ese bambú, tanto que te digo, ¿has visto las flores cerca del baño? Pues no, yo ni la he notado. Para ti no existen esas flores. No las has visto. Tienes una idea de las flores, pero no has experimentado la visión de las flores. Claro, es que ahora en verdad, según lo que me estás diciendo, me parece como que estoy entendiendo un poco mejor los principios herméticos, en el sentido de, claro, son orientados hacia el hacer alquimia. Claro. Siempre. No orientados hacia esta otra parte que podemos hablar de el trascender a ese espíritu. Y es curioso porque esto que hablamos de la interpretación yo creo que va muy relacionado con esta parte, este otro tema de la virtud. De lo que te quería preguntar también, esto de a nivel de deseo, como la diferencia entre, por ejemplo, un estoico, o sea, lo que buscaban los estoicos de vivir desde la virtud y no desde los placeres ilusorios, claro, está muy atado a este tema del que hablamos de que es a lo mejor vivir desde la virtud es trascender lo que es la interpretación de decir, esto es rojo, esto es malo, tengo hambre, tengo que comer, tengo tal, tengo que cual, o sexo, pues tal, no sé qué. Entonces es como atenerse a ver la realidad sin interpretación, puede que esté muy arraigado a eso, ¿no? Sí, claro que lo es, y es efectivamente un enlace muy correcto según mi punto de vista, pero es que hay un poco una mala interpretación de rigidez en la virtud y en la doctrina estoica. La doctrina estoica se basa sobre todo en la morigeración, o sea, en la justa medida, no en la abstinencia. Reírse en la justa medida. Lujuria en la justa medida, comer en la justa medida, ejercicio en la justa medida, castigo en la justa medida. O sea, todo está basado en la morigeración. Porque realmente lo que no es virtud, o sea, virtud es todo lo que no es exceso. O dependencia, ¿no? También. O dependencia. Sí, bueno, la dependencia es un exceso es un exceso de su forma. Claro. Entonces, todo lo que no es, todo lo que te deja listo
para poder renunciar a ello, por lo menos para rato, ¿vale? Para hablar así hablar en legos, ¿vale? Bueno, en duplos, que son más grandes. Para hablar en duplos, pues eso, o sea, es algo del que te puedas librar por lo menos por una temporada. Allí donde no te cause sufrimiento o el sufrimiento causado sea o tú estés entrenado para que el sufrimiento causado no sea dañino. A eso te prepara. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. ¿Qué hacemos? Pues buscar la ataraxia, o sea, la felicidad, la serenidad, no felicidad. La felicidad es un sentimiento mucho más temporal, digamos, pero la serenidad, una serenidad frente a lo manifiesto, por lo general, cualquier sea y no tener esta oscilación emocional sin control, no dejarse llevar para acordarse siempre que todo tiene que ser, no significa no sentir amor, no significa no sentir odio, no significa no sentir esto y el otro. Lo que es la base es la morigeración. Y yo creo que esto que estás comentando, bueno, a ti la morigeración te parece correcta, ¿no? Pues la verdad es que sí. Pero esto que estamos comentando sobre todo teniendo trastorno de personalidad límite, sí. Que es justo eso, o sea, cuando siento amor, siento mucho amor, cuando siento tristeza, siento mucha tristeza. Tengo este defecto, es un defecto caracterial que se puede decir. Sí, yo por ejemplo en el tema de fumar o muchas cosas, en la gula y tal, de comer mal y todo esto, me veo ahí como que me oscila mucho, o sea, me queda mucho que bueno, lo que hablábamos antes, que está muy bien esta teoría, ¿no? Pero la verdadera maestría es lo de ponerlo en la... No, pero tío, o sea, como te decía lo del ayuno, tío, o sea, digo que no os queréis con lo malo, ¿sabes? Si no va bien, que no os queréis con lo malo, que os quedéis con el hecho de que podéis de todas formas, ¿sabes? reducir el esfuerzo del ayuno sin ninguna vergüenza, o sea, no tenéis que haceros daño, quiero decir, ¿sabes? Eso no tiene sentido, ¿no? Ayuno en su justa medida también. Claro, en su justa medida, o sea, y la próxima vez que lo volváis a hacer, pues estaréis más preparados y lo conoceréis mejor. Todo eso adquiere experiencia. Eso es. Y bueno, yo te iba a decir que el tema este parece como lo que tú has comentado de la serenidad, que es un punto súper importante, ¿no? En cuanto a la virtud. Es un poco que trasciendes también el péndulo, trasciendes el ritmo. Sí. O sea, parece como que... No sé si el camino con ello. Cuidado, eso es lo importante. O sea, es increíble cómo sea complejo definir eso. Porque es algo que a mí también me han explicado. Yo no lo he probado por mí mismo. No soy un santo ni un... ¿Sabes? Ni un iluminado, pero... cuando llegas a veces llegas a ello, o sea, en ningún momento se te dice, como decía antes, que tienes que ser una piedra, ¿sabes? Que tienes que perder personalidad porque estás unido con lo divino, o no puedes estar 24/7, 365 o 6 conectado con lo divino, no es posible, o sea, no tienes que vivir tu realidad aquí también, o sea, no, aunque seas santo y todo eso. Lo que se te dice es eso, o sea, es que esta serenidad está detrás de todo, está mucho más atrás. Está atrás de los péndulos, de las oscilaciones, perdonad, de los sentimientos, de las emociones. Y eso no significa despreciar las emociones, significa vivirlas, entenderlas y dejarlas allí. Y entender cuál es su mensaje, porque las emociones son mensajes. Los sentimientos, igual, los recuerdos, o sea, todo. Es entenderse y entender el mecanismo. Solo que hoy últimamente se está vendiendo el estoicismo como si fuera un coaching y es una mierda. No es eso, no es eso. Pero por lo general, pues esta serenidad, que eso es lo importante que quería decir, disculpad,
es que está detrás de todo, o mejor dicho, por encima de todo. Por debajo, en tu parte humana, pasa de todo y seguirá pasando, pero tu mente está en un nivel donde todo eso pues ya no la sacude como antes. Ya no da dudas, ya no te tira en un abismo de yo qué sé, de sufrimiento y tristeza, ya no... Y aquí hay un punto que Marcos y yo hemos hablado a veces y nos resulta bastante curioso, que es si cuando tú trasciendes, porque bueno, nosotros vemos como esta parte de la virtud de estar con el fractal, conviviendo, como que es como la entrada, entre comillas, como a lo que hoy en día se utiliza en corrientes pues seguramente mal y en otras seguramente bien, de lo de la quinta dimensión, de pasar a la 5D y tal. No conozco el concepto en sí. Bueno, es como uno que he visto de tanto en tanto y hablan como de, bueno, bueno, sería un poco como, la cuestión sería si cuando tú estás en ese estado, piensas o no piensas, o usas la mente con total voluntad interior, desde la virtud, cómo quieres usar tu mente para hacer cálculos o planificación o gestionar tus emociones o lo que sea, o no estás pensando. Tú, Federico, ¿cómo lo ves? Este tema, ¿cómo entra a la mente cuando llegas a esa soberanía? Bueno, pues tu mente sigue trabajando, bueno, tu mente física sigue trabajando como antes, o sea, tu evolución mental, como mucho, pues tu biología, digamos, cambia ligeramente, cambia mínimo indispensable, o sea, no hay un cambio radical. Tu cerebro es algo físico que puede transformarse hasta cierto punto y con el tiempo. Cuando se llega a este tipo de iluminación, yo creo que lo que más se puede hablar más que nada es de conciencia. Y ahora la conciencia en filosofía y en filosofía, ciencia y cualquier cosa, pues sobre todo en filosofía de la mente, es un marrón, te lo explico, porque tener espíritu no significa tener conciencia y viceversa. ¿Y qué significa tener conciencia? La conciencia, existir conlleva conciencia o no todo lo que existe tiene conciencia. No lo sé, porque a lo mejor pues tengo conciencia pero no tengo capacidad de comunicarme. Esta mesa a lo mejor tiene conciencia y no puede comunicarse, pero la tiene la conciencia. Claro. Entonces es algo que es, bueno, ahora tirada así como una manchada de chorradas, pero para que entiendas. Entonces, pero en este sentido, pues lo que te cambia, yo creo, porque no estoy allí, lo que cambia pues es la forma en que te afecta, como que tú aceptas lo que viene. La forma en lo que percibes. Cuando hablamos de la percepción antes, hablamos simplemente de percepción física y de interpretación. Pero esta interpretación, esta conciencia de la que vamos hablando, pues llega a un punto en el que sí que sientes la unidad, pero la ves. Es tangible, es algo que tú conoces. Entonces, todo el Sturm und Drang que tienes por debajo, todo el torbellino de cosas que pasan por debajo, pues no la afectan de verdad. No afectan ya a la conciencia ni a esa parte de la mente que la comprende, que la lleva, ¿no? En algún sentido. Claro que tu vida cotidiana sigue siendo tu vida cotidiana. O sea, hambre es hambre, ¿no? Es que no dejas de tener tus apetitos, no dejas de tener en mi caso, malo sentido del humor, que me río soy yo, y todas esas cosas. No dejas de ser humano. Eso es pero lo que... Te quitas como el apego, el ego. Claro, ¿no? es desapego. Bueno, cuidado también con el ego, porque esto también es algo que se vende muchísimo, luego hablamos. Pero sí, el desapego, tío. El desapego es muy importante y no significa no amo, pero significa amo en la justa medida. Tengo prioridades claras, por ejemplo. Es un crecimiento personal, psicológico, de conciencia y todo eso
muy, muy avanzado. Yo he conocido una persona que ha alcanzado a media ese nivel, que estaba al final de la segunda parte de la iniciación, que es el conocimiento y conversación de Sagrado Ángel Guardián. Y que acepta con total, que repito, no significa ser un puto hippie, ¿vale? Pero acepta con total tranquilidad lo que viene, lo que sea. Porque todo es ordalía, todo es experiencia, todo está metido por una razón. Él ha encontrado la razón. Yo no tengo ninguna razón. Para mí, nada tiene razón alrededor mía. Tiene razón de existir per se. Él la ha encontrado. Esa es la segunda fase. Una vez que supere él la segunda fase y yo la primera fase, o sea, que encuentre la razón, entonces habrá una tercera, que se encontrará a Dios. Dios en sentido general, por favor, no Yahvé, o lo que sea. Encontrar a la divinidad. Y estas lo tenemos en el árbol de la vida realmente. Si conocéis un poco el árbol de la vida, pues de Malhut a Yesod tenemos la primera fase, que es la Perilous Chapel, la peligrosa capilla, donde tenemos un efecto saturnino. Luego tenemos entonces todas las sincronicidades de los miedos que se hacen realidad para una depuración. Tenemos un anigredo. Luego de Yesod a Tifaret tenemos el conocimiento y conversación con el Sagrado Ángel Guardián, que es muy larga, que sería el albedo, o sea, la sublimación de lo que ya teníamos antes, lo que hemos depurado antes, ahora lo perfeccionamos. Y luego, después de allí, tendríamos que superar el abismo del pilar central, porque está allí Dat, el abismo, e ir hasta Keter, que es la corona, donde tenemos la rubedo, o sea, la cristalización y el contacto con Dios. Cuando contactamos con Dios, cuando tenemos este contacto, este encuentro místico con Dios, madre mía, qué aburridos os veo. No, es interesante. Vale, no, disculpa, no sé leer cara ya, pero digo, es que tampoco se quieren arrancar las venas. No somos muy expresivos tampoco. Ahí tenemos trabajo, hay una dimensión que no hemos explorado todavía. Como la expresión facial. Sí, la expresión facial todavía no nos da. Pero bueno, la coronación, Keter es la corona, la coronación, cuidado, no la cabeza, eso es importante de entender. Keter es la corona. La corona... Que tiene algo que ver con el gozo. Claro. Eso es lo que leí cuando empecé el Zohar. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ver con el gozo? Porque es la unión con Dios. Keter es justo después que se rompa el huevo primordial. Entonces en Keter se abre Fanes. De Fanes tenemos luego a Asteria. Asteria tenemos Saturno. Y de allí pues tenemos todas las esferas hasta la luna y lo sublunar. ¿Qué es esto? Es Malhut. ¿Os va a dar? No, si nos interesa. Vale. Entonces, pues esta es la visión de la cábala hermética, ¿vale? No es la visión de la cábala mística, que es otra cosa. La cábala mística, lástima, hubiera podido dejaros un libro como regalo. Mierda. ¿Cómo se llama? Sí. No os lo voy a dejar la próxima vez que nos veamos, porque realmente me sobra también, porque compré 2 por error, pero es de un amigo que lo ha escrito y es del de Dion Fortune, la cábala mística, por eso he dicho la cábala mística. Mierda. La cábala mística, que está muy bien hecho por Dion Fortune, para empezar. Eso es para empezar, está todo muy explicado muy bien. Y te explica la diferencia entre la cábala del Zohar y la cábala hermética, que son diferentes. Son más o menos lo mismo, pero son diferentes. Y bueno, ahora pues entonces, como decía, la coronación, pues cuando llegas a Keter, pues Keter es cuando se rompe el huevo cósmico, porque lo vemos como si Malhut fuera la primera, pero Malhut es la 10ª Sefira. Realmente la primera es Keter, porque de hecho lo que pasa es una emanación. Entonces, de arriba para abajo, Malhut es la tierra donde vivimos, la manifestación física de los 4 elementos. Y por eso la luna, Yesod, es tan importante en magia, por ejemplo, porque la luna es lo que transforma, es lo que da, es la tejedora de rayos. Todos los rayos de los demás planetas, la luna, que es el último,
pues los teje, digamos así, y teje este tapiz del destino, donde luego andamos. O andamios, depende. ¿Y tú crees como fehacientemente en este camino de trascendencia que puedes haber encontrado en la cábala? Todos somos experimentadores. Realmente no hay ninguna certeza. Poca certeza, la verdad. Yo no creo ciegamente en nada. Creo en lo que puedo experimentar. Y si este es un camino de éxito, pues será un camino de éxito. Si no, será otro camino, yo qué sé. Puede que en 3 años se me caiga todo y empiece con el Advaita Vedanta y disciplinas orientales. O que encuentre un chamán de, yo qué sé, De Perú, ¿no? mexica y que empiece con él. O que encuentre un Sami y que empiece con él. O que me muera y ya está. Salud Pues, para mi vida y ya está. Y mi muerte. La verdad es que esta conversación me está encantando, es brutal. Sí, sí. Pero me gustaría saber un poco más del tema del gozo y de por qué la corona en Keter, por qué el gozar en esa última Sefirot. Sí, es Claro, es que, bueno, es porque llegas a, bueno, existe este recuerdo, según, bueno, estamos tomando como si fuera todo, según esta cosmogonía, Claro. Sí, según el Zohar. según la disciplina cabalística en general. El Zohar no es la única fuente que tenemos de la Cábala, hay Claro. muchas más. Pero tú te vas preparando y vas evolucionando hasta que estés listo para ver a Dios. Ver Dios antes de todo eso te quemaría vivo. ¿Vale? Sería como meterte delante a un rayo de... O sea, sería como tirarte al sol, ¿vale? Tienes que llegar a un nivel mental y de pureza, de conciencia y todo eso delante de Keter de esa forma. ¿Cuál es el gozo? El gozo es la unión con Dios, es el éxtasis. Es un éxtasis. Es el nirvana. Es el nirvana, exactamente. Es la virtud también. Es la virtud extrema, sí. O es el cumplimiento de la virtud. Ya no es un ejercicio de virtud. Además, es curioso que tienes que pasar por el mago. El sendero del mago no es el que nadie tiene en el sendero de transformación, de destino, etc. Claro. Y que todos tenemos que hacer como esa parte mágica que se puede relacionar con el hermetismo que estábamos hablando, con la parte alquímica, ¿no? Exactamente, sí. Y la otra es el loco, que es como lo mismo, un poco, ¿no? El mago, no, bueno, el loco es más, bueno, el sendero del loco es más el sendero de aquel que ha perdido que conoce el objetivo pero ha perdido las reglas. El loco viene antes que el mago y después del juicio. Con lo cual, antes que mago tienes que ser loco. Con lo cual la relación entre el loco y el mago es bastante curiosa. Como la misma relación entre el mago, perdón, entre el juicio y el loco. Uf, a mí me resuena lo de perder las reglas. Sí, sí. ¿Cómo Claro, sería es que- como perder las reglas en esta realidad? Porque es como perder las reglas en esta realidad, a mí me resuena a que los demás te llamen loco, como salir de este paradigma social en el que nos han dicho lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer y lo que se puede hacer o no se puede hacer. Y exactamente de eso se trata. O sea, el loco es, si por un lado puede ser el niño que aprende las reglas de la sociedad, por el otro lado es el mago que ha alcanzado su auge, ¿vale? Y que entonces reescribe sus propias reglas, que para los demás son reglas de loco. El loco es loco siempre para con los demás, nunca para consigo mismo. Para sí mismo está completamente cuerdo. Y te puedo hacer una preguntilla rápida también para la gente que esté viendo esto. Si le interesa la cábala, ¿a tú cuál libro le recomiendas así? El que para acabo empezar? de decir. El que acabo de justo decir. ese. Sí, justo ese. bueno, Empezar perfecto. con el de la cábala mística de Dion Fortune, ¿vale? Y luego de allí dejaros guiar por el Zohar y todo eso y ir a la base. Porque hay un autor que se llama Sholem
que es uno de los más grandes, digamos, que lo ha explicado de forma didáctica, pero lo ha explicado a un nivel que si no conoces ya el tema, pues lo que quieres es dispararte en los cojones, que lo tengas o no los tengas. Te lo juro que no podía, antes de conocer la cábala, no podía poner 2 páginas seguidas, tío. Estaba como, madre mía, ¿de qué vas? Súper pesado, es un ladrillo infumable, pero una vez que lo has superado, esta parte, porque tú estás intentando también entender, y él toma un montón de toma un montón de cosas, aunque sea una estructura didáctica, un montón de cosas la toman por sentada, o sea que él habla por axiomas, entonces pues no te jodes. Eso también mi madre, ¿sabes? Igual. Entonces pues se te hace difícil, pero luego pues la verdad es que ya solo el de Dion Fortune, chico, te da para mucho tiempo y no es cábala pura, no es cábala hebraica, es cábala explicada para quienes está empezando. Tiene un fin didáctico y está hecho muy bien. Y luego de allí, tranquilamente puedes pasar, si te pilla tanto como para empezar a estudiarte la historia desde la Edad Media, porque la cábala no tiene 4000 años, ¿vale? La cábala se inventó en la Edad Media. Disculpa, porque todo es un código secreto. Si alguien sabe de platonismo, de neoplatonismo, la cábala, pues hay mucho mito. Si sabes de neoplatonismo, sabes muy bien que la cábala pues nace en el andaluz. Es una cuna lleno de musulmanes, lleno de neoplatónicos. Lo que estás comentando es curioso, porque al final en Andalucía está todo el tema de Platón, el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y aparte también está el tema un poco curioso de que se están encontrando hallazgos, no sé si lo has visto, ¿no? Muy curioso eso, ¿eh? Claro, es que todo eso ha sido una... ¿Cómo se llama? De hecho, pues osaría decir, pues un verdadero histórico me daría razón, los demás pues me van a pegar, que en España hubo un renacimiento un siglo antes de que hubiera en Italia. Un renacimiento de literatura, de un brotar de nuevas ideas y todo eso. Aquí en este crisol que era el andaluz, la verdad. Y hubo como un siglo antes, más o menos, el Renacimiento. Un renacimiento, digamos, un siglo antes, entre comillas. Claro, fue típicamente español y tenía que ver más que nada con la literatura, las ciencias y todo eso, ¿vale? Luego en Italia fue mucho más a través de las artes y de la ingeniería. Pero aquí hubo ya, antes de la Reconquista. Y fue como... fue bastante fuerte. Y luego hubo una depuración, claro, porque todos lo hacemos. Todos. No, aquí no vamos a apuntar el dedo delante de nadie, porque rey que ha llegado, rey que ha muerto. Con lo cual, pues, cada rey ha cancelado el reino anterior. Con lo cual, pues, ya lo sabemos. Pero sí que es muy interesante eso. Y nace aquí en el andaluz, de todas formas, pues al Magrib, el andaluz, al Magrib sería Marruecos, pero pues realmente en árabe al Magrib significa el occidente, donde se pone el sol. Entonces el al Magrib, o sea, el occidente de África, que si lo piensas, ahora que lo pienso, se opone al sol levante, que es Japón. No sé por qué ahora me ha dado. Que el país del sol levante, el país del sol poniente, ¿no? Nada, perdón, un tripi mío, podéis cortarlo. Pues eso, o sea, toda la parte del Magrib y el andaluz, pues ha sido un encuentro continuo y una... Se ve en Sevilla, por ejemplo, la parte de los árabes de la catedral, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama,
Es muy loco. Sí. Bueno, de todas formas, en general, tío, aunque sea solo Toledo, tío, la puerta del Cristo, la puerta del Cristo, que realmente pues se llamó Puerta del Cristo después de la conquista, porque antes la construyeron los musulmanes. Y de verdad, pues, por ejemplo, como italiano, te digo, pues en Italia siempre hemos tenido, bueno, conquista musulmana no hubo, para nada, o sea, ni siquiera al sur. A lo mejor un poco al sur, puede que un poco al sur. Pero no se puede tampoco hablar de conquista, realmente. De hecho, vinieron los Borbones porque no estaban. Sí, estuvieron por ahí un tiempo. Sí, un tiempo, sí, de hecho. Hicieron un poco de las suyas, pero bueno, ¿qué vamos a decir? Pues? Con sus mandíbulas. Puedo decirte que este crisol, este mismo tipo de crisol, pues no hubo, aunque nosotros también tenemos palabras que vienen del árabe, o sea, como zúquero, azúcar, que viene del árabe, al sacar, igual, pues, o mira, ragazzo, que es chico, chaval, no, viene de arracas, que significa un mozo de almacén. Ahora al-Raqqas significa bailarín en árabe moderno. Pero pues nada, pues no envidio mucho este tipo de esta mezcla de culturas. La verdad es que nosotros hemos tenido una sumisión total a la iglesia y hemos perdido muchísimo, culturalmente hablando. Todo lo que pudiera ser un mix de las cosas, nosotros tenemos los celtas también al norte, al sur los etruscos, los griegos y tal, pues ahora son todas vírgenes e iglesias, no existe nada más. Y si le pides a la gente sabe que son los etruscos, pues no te lo saben decir, porque dicen, nuestras raíces son romanas. Pues no, nuestras raíces no son romanas. Y no son católicas tampoco, porque el catolicismo viene de Oriente Medio, el cristianismo viene de Oriente Medio, no viene de aquí. Y entonces el cábala, como que dices que se hace ahí, como por esa parte más musulmana. Sí, claro, sí, es fundamental. La influencia musulmana, además, es fundamental. Es fundamental para cierto tipo de pensamiento que está intrínseco en algunas ramas de la cábala. Y luego, sobre todo, pues se ve, si luego sabes algo de neoplatonismo, como decía antes, y de filosofía griega y eso, pues los musulmanes son los que la han conservado y la han salvado, porque sin ellos nosotros, Sócrates, ni de coña. O sea que Platón, ¿quién es ese hijo de puta? No lo conozco. Que lo han guardado todos ellos en la biblioteca de Bagdad, han traducido o sea, han hecho un trabajo. También es que era una religión bastante nueva y no tenía... Era una religión bastante nueva y no tenía no tenía un acervo cultural, que digamos, realmente. ¿Vale? Tenía lo persa y tenía, hay que referirse, tenía lo persa y tenía lo que era lo griego para hablar de cultura. Y no per se, no, madre mía, per se no tenían este tipo de... No tenían cultura, un acervo cultural como musulmanes. Me gustaría preguntarte qué correlación tiene la cábala con Babilonia, porque está el Talmud babilónico, ¿no? O algo así. Allí me pillas, no sabría decirte la verdad. Allí me pillas, nunca he oído el Talmud babilónico. Claro que los hebreos estuvieron en Babilonia cuando huyeron de Egipto. Y la iglesia babilónica, o sea, hoy en día, ¿no? Hay como muchas referencias a la torre esta de Babel. Vale, pero eso ya es Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento te tienes que fiar un poco. Más o menos, ¿no? Es el que te dice que si ves a tu vecino que, ¿sabes? Que cultiva brócolis y espárragos en la misma huerta, lo tienes que despellejar y pasar a la sal, con lo cual pues yo no me fiaría. No sé tú. ¿Tú crees en que
como que para entender esta realidad es muy importante fijarse en la historia que han tenido como antes de nosotros, como la condición en la que nos movemos ahora, al fin y al cabo, ha sido removida por personas que ha habido antes y antes. A mí me parece fundamental entender el pasado y entender nuestro propio linaje y el linaje de los demás, con todo el respeto y el amor para todo el mundo, ¿vale? Te lo digo así un poco a lo friki, pero un poco a lo flower power. Es fundamental, pero no para distinguir el otro de mí. Para entender, para buscar los puntos en comunes, que son muchísimos más que las diferencias. Claro. Por ejemplo, en España, romanos ha habido un montón. O sea, y somos como descendientes también de los romanos y son descendientes de... Y de los celtas, y al sur, como nosotros en Italia habéis tenido dominación de Normandía, de hecho, vikingas, de hecho, en Andalucía hay mazo gente rubia con ojos azules, que no corresponde realmente a la zona. Y también al sur de Italia tenemos un mazo gente rubia con ojos azules y dices sí. ¿Y tú qué? Sí, bueno, y sabemos que viene de por ahí del sí. Caribe. O sea, pues, sí. No, es que hoy en día ya la cosa se está, en ese aspecto ya, se estaba unificando toda la tierra, en verdad. Claro, bueno, realmente pues es que... puede haber un chino en México ahora y... Sí, no, claro, sí, pero digo, te estoy hablando más de sorpresas genéticas. Tengo una amiga, por ejemplo, su madre con pelo castaño, ojos marrones, su padre pelo castaño, ojos marrones, su hermano pelo castaño, ojos marrones, ella ha nacido rubia con ojos azules. Obviamente todos hemos dicho, tu madre ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Le ha gustado el fontanero? Pero no, es que realmente pues es que lo tienen en la genética. Tienen la genética de ese tipo de cosas, como que son genes recesivos, pues se presentan solo cuando están presentes en los dos gametos, con lo cual pues... Y yo es que me acabo de acordar de una cosa que me parecería interesante preguntarte, y es, ¿tú tienes información sobre cómo estaban los planetas en el 2012 o que pasó algo en 2012? Porque hemos escuchado de una fuente que es como que en el 2012 sucedió, bueno, igual Samu lo puede explicar mejor, que igual lo conoce mejor, pero como que la alineación de los planetas, o a partir de 2012 es como que llega más plasma estelar y podemos como cohesionar realidad más fácilmente, o qué relación tiene el 2012 con respecto a los planetas, si sabes algo. Vale, pues lo de 2012, como probablemente sabéis también, viene un poco del calendario maya, del calendario de los grandes ciclos, porque hay dos, uno pequeño y uno grande. El grande acaba en 2012 porque no cabía más. Se acaba el círculo, tic, 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 2012. ¿Qué ha pasado? Pues el 2012 viene de allí y ese calendario acaba en 2012. Ahora bien, en 2012 sí que pasó algo, pero es algo realmente un poco tontico. Lo que ha pasado es que el Sol se ha alineado con el centro... Bueno, es difícil de explicar. Vamos a ver. Con el centro de la galaxia, pues. Exactamente. El Sol se ha alineado con la Tierra, Sol-Tierra, se ha alineado con el centro de la galaxia. Pero ha sido 3 horas. Y luego ya. Ahora, no sé si esto ayuda más o menos a la magia. Yo no he visto diferencia, te digo la verdad. Ni desde el punto de vista de la magia astrológica, ni desde el punto de vista de la magia daimónica, en el sentido de la magia donde utilizo espíritus, ni desde el punto de vista de otras magias que se puedan utilizar, o sea, personal o tal. Pues yo personalmente no lo he notado. No lo sé, no sabría decirte en este sentido. Pero sí que lo que ha pasado teóricamente es eso. O sea, que una cosa que pasa cada 12.500 años más o menos, y es que el Sol vuelve a un punto en el que se alinea con la Tierra también, que se alinea con... ¿que son fechas particulares? Pues sí, pero me gustaría también decir que yo creo que sea un poco una casualidad,
porque primariamente los mayas no contaban los días como los contamos nosotros, con lo cual para ellos 21 del 12 de 2012 no tenía absolutamente ningún significado, probablemente no era ni siquiera aquel día. Y luego otra cosilla es que el calendario es algo absolutamente aleatorio y es un calendario gregoriano que hemos hecho nosotros hace 700 años. Hemos decidido este era enero, este era febrero y ya está. Pues con lo cual, pues el hecho de que aparezca en ese momento, pues puede parecer curioso, es una curiosidad seguramente. No te digo que a lo mejor no haya algo de sincro allí, pues no te lo niego, pero de allí a que haya cambiado algo, yo no lo he percibido. No quiero estar en la percepción de los demás. Si alguien más lo ha percibido, no se lo voy a discutir. Cada uno tiene lo suyo. Pero bueno, de allí a decir que ha cambiado algo, yo personalmente no lo digo. Y te iba a preguntar, Federico, ¿cómo vamos de hora para sacar otro tema o tienes cierta prisa? Ostras, número curioso, sí. 21 y 12, eso es un número espejo. No, podemos hacer otras preguntitas, pero tengo que ir al baño. Sin problema, sin Adelante, problema. adelante. Si quieres te cojo el micro, un momento. No, quiero que se oiga bien. Como saco la polla y tal. Pues qué curioso, holísticos. La verdad es que a mí este podcast me ha rentado mazo. A ti... Yo es que como no conozco tanto de cábala y tal, he estado un poco perdido ahí en ese sentido, la verdad. Pero mola. Mola, a mí me molaría preguntarle sobre los tatuajes, pero creo que es como bajar un poco el nivel de las cosas que estamos hablando. Pero bueno, igual tiene un significado brutal. En otro momento, yo creo que a Federico le podremos ver en más ocasiones. Porque además se nota que tiene como ánimo de enseñar y mola. Y luego, aparte, también el tema de lo de gozoso a mí me parece demasiada volada de olla. O sea, pensar no solo lo que hemos estado hablando estos últimos días, que el que lo quiera ver, hay un vídeo subido del blog Al Paraíso en el cual comentamos un poco más este tema. Pero, bro, que nosotros coronamos ahí el gozoso. O sea, coronamos el podcast con el gozoso. Sí, no sé si eso es yo qué sé. Es que igual... Sistema de activación reticular. No creo. Es muy vasto. No creo porque nosotros no teníamos información sobre gozoso ni sobre la corona. Bueno, sobre la corona quizás teníamos Era corona. un poco... Pensábamos con lo de haber conocido a Patrick tal, corona o tal, no sé qué. Sí, porque Kipkeo tampoco es como que hubiese entrado Era ahí. coronar el huevo primero, o lo que sea. No conocíamos lo de coronar el huevo, o sea, ya lo conocíamos cuando hicimos lo del ayuno. Sí, O porque... sea, lo del ayuno, lo de la toma. Yo creo que sí. Ajá. Pues no sé, yo creo que o sea, fue como un sentimiento muy bien alineado, quizás, o una percepción. Yo sé cuando leí empezando el Zohar dije, ¿cómo? ¿Qué cojones? Gozoso. ¿Dices que coronas Keter y eres gozoso? O sea, a mí eso me parece una... Si fuese un sistema de activación reticular sería como, qué potente es el sistema de activación reticular, pero... Lo que yo me pregunto es si otros sistemas de reticulación articular pueden influir en el nuestro. Porque es como que igual en el Cábala ha habido un montón de sistemas de reticulación articular en cuanto a que muchas personas han estado ahí buscando el símil de gozoso y de coronamiento, y eso de alguna manera ha influido en nosotros pensar en coronamiento y en el gozamiento. Pero te coloco ahí es curioso. El micrito. Es curioso. Bueno, yo en verdad un tema que me daba curiosidad tocar era el de la energía sexual, esto último que al final que planteé 3 temas que los hemos podido tocar los dos bastante. Vale. Pero el tema del último principio del Kybalión me he quedado ahí con las ganas de saber qué opinas tú de cómo era la gestación, creo. Del tema... Bueno, en el Kybalión se llama el principio de género, o principio de sexo, principio de género y de sexo. Todo de la generación, ¿no? De género, dice, pues o de generación, sí, realmente. Te dice todo lo que es masculino, femenino y
Te digo la verdad, pues aparte lo interesante que puede tener con respecto al concepto de magia sexual, que tiene algunos hints, digamos, algunas sugerencias, ¿vale? Es bastante sugerente al respecto. Pues no es otra que creo que vaya más o menos por el principio de polaridad, realmente. O sea, que te está hablando otra vez de opuestos que se unen en un ciclo y que ese es el concepto general. Luego, si queremos entrar un momento en la magia sexual, pues podemos entrar un momento pero no está tanto en el Kybalión. O sea, allí, el Kybalión realmente lo he leído en el Cretácico, con lo cual pues puede que me pierda algo, ¿eh? Pero puede que se me escape algún matiz. Pero pero no me acuerdo que hablara más de eso. O sea, al principio, luego del masculino y el femenino eran realmente, luego pues son los mismos conceptos de extensión de límites del péndulo, que es el mismo de principio de polaridad. No veo mucha diferencia con el principio de polaridad, por ejemplo. ¿Y tú crees que es como que hay que alinear el polo femenino que tenemos nosotros dentro y el polo masculino que tenemos para encontrar como una cohesión interior y no tener que buscarlo ahí en una pareja o en otra persona? Esto es en una parte, efectivamente, esto en una parte del recorrido iniciático que te he explicado antes, ¿vale? Hay subciclos. Cuando te he explicado de Malhut a Yesod, qué madrileño, perdón. De Malhut a Yesod está la peligrosa capilla y el superamiento de los miedos, entre comillas, ¿vale? Luego está conocimiento y conversación con el sagrado ángel guardián, pero antes de llegar allí, realmente, pues hay parte de esta prueba, ¿vale? De conocimiento y conversación, está la que se llama la prueba de la sirena o del vampiro. La prueba de la sirena del vampiro significa que tú, después de haber superado la peligrosa capilla, haber superado todos tus miedos, es como si tú encontraras una persona ideal, ¿vale? Vas a encontrar una persona ideal, vas a encontrar lo más ideal que puedas encontrar y vivas a través de ella o de él en el caso habéis entendido. Depende del caso. Sí. De esta persona, ¿vale? Para no darle el a través de ella. A través de ella, pues el problema de la dependencia emocional, el superamiento de la dependencia de los demás y todo eso, pues ahora está explicado de verdad muy mal. Y allí, pues, lo que tienes que hacer es integrar, en tu caso sería el ánima, en el caso en otros casos sería ánimos, ¿vale? El ánima, ánimos, ¿sabéis lo que son? El ánima es como el alma, yo entendía, pero no sé muy bien. Claro, no, bueno, en el concepto de Jung, ánima es lo femenino que hay en todos y ánimos es lo masculino que hay en todos, ¿vale? Bueno, realmente el ánima es lo femenino que está en los hombres y el ánimos es lo femenino que está en las mujeres. Pero al día de hoy, tener estos conceptos tan estancos, pues no tiene sentido, porque ya sabemos, según la nueva psicología, que se revela verdadera por lo menos, pues sabemos que todo esto es un espectro realmente, no es algo tan definido. Allí, pero sí, lo que se te requiere para superar esa prueba, para superar la dependencia, para superar, ¿qué representa esta? Si ya yo me he liberado de todos los miedos, ¿qué representa esta persona para mí? Representa lo que yo quiero ser o alcanzar. Entonces, eso no puede estar en otra persona.
Porque si yo estoy haciendo un recorrido místico, lo que tengo que tener delante es el deseo y la voluntad de alcanzar a Dios, no a una persona. O alcanzar el ángel guardián, no a una persona. Entonces allí empieza la dependencia con esta persona. Y es algo que pasa prácticamente acto seguido. Tú superas lo que se llama la Perilous Chapel, o sea, la capilla peligrosa, o peligrosa capilla, o la ordalía de... La ordalía de Lancelet o la ordalía que tiene 1000 nombres realmente. Y luego, pues disculpad, y luego lo que te pasa es que pues empiezas a proyectar en los demás. Proyectando en los demás vas a encontrar a esta persona. Y tu prueba será quitarte la sirena en tu caso, en mi caso sería del vampiro, pero en tu caso sería la sirena, del canto de la sirena, porque este canto realmente lo oyes tú, pero ella no está cantando. Y te drena porque te desvives por esta persona y tal, pues, y proyectas en esta persona todos tus deseos y todas tus objetivos y eso no está bien. Entonces, una vez que superas la sirena